queridas, yo soy Karu, para las que no me conocen, y para las que me conocen es un gusto tenerlos acá en el canal de nuevo. En el tutorial de crochet de hoy les voy a enseñar a tejer ese suéter granny, que la verdad que es una prenda hermosa de tejer, es rápido, es una prenda pensada para las tejedoras iniciantes porque se teje con nada más que 2 puntos del crochet y es una prenda que se puede adaptar a todos los talles. Pero antes de arrancar con el tutorial, les pido que suscriban al canal si no están suscritos todavía y activen las notificaciones. Así YouTube les manda un mensajito cuando hay tutoriales nuevos. Y acá en el canal hay tutoriales nuevos de crochet todas las semanas. Les pido también que den like en el video, eso me ayuda un montón. Y que me sigan en Instagram, @crochetconkaru. Allá hay fotos de prendas, patrones, digital line, tutoriales de crochet también y muchas prendas para inspirarse. Y ahora sí, dicho eso, vamos a tejer el suéter granny. Para tejer nuestra prenda necesitaremos de aguja de crochet de 5 milímetros, aguja hilandera, marcadores de punto, 1 centímetro y una tijera. Y obviamente nuestro hilo. Yo para esa prenda elegí un hilo matizado que es 90% acrílico. Es un hilo fino y es un hilo para bebés. O sea, tiene una textura muy interesante, suavecito y desliza bien en la aguja. Ustedes obviamente pueden elegir hilo algodón, lana, acrílico, en fin, el hilo que más les guste. Pero es importante que sea un hilo finito, ¿sí? Empezamos haciendo un nudito inicial en nuestra aguja y una vez que lo tenemos hecho tenemos que hacer un círculo mágico. Pueden hacer de la forma que saben y más les gusta, y si no saben hacer un círculo mágico, la forma más simple es subir una tira de 4 cadenas y una vez que tenemos esas 4 cadenas venimos acá en la primera y hacemos un punto deslizado. Entonces fíjense que se va a crear un circulito en el medio y ahora vamos a trabajar en ese círculo. Empezamos subiendo 3 cadenas. Y ahora dentro del círculo vamos a hacer 2 puntos altos más. Esas 3 primeras cadenas que hicimos funcionan como un primer punto alto. Y con esos 2 que hicimos ahora tenemos 3 puntos altos. Por toda nuestra prenda trabajaremos bloques de 3 puntos altos, ¿sí? Entonces ese es el primer bloque y ahora necesitamos tener 3 más acá adentro. Pero todos los bloques van separados entre sí por 2 cadenas. Entonces hicimos ese primer bloque, ahora subimos 1, 2 cadenas y ahora venimos acá en el circulito de nuevo y vamos a tejer otro bloque de 3 puntos altos, ¿sí? Entonces hacemos el primero, el segundo punto alto y el tercero. Y así se ve. Entonces tenemos un bloque acá, 2 cadenas, otro bloque, ahora subimos 2 cadenas y hacemos el siguiente bloque. Necesitamos terminar esa vuelta con 4 bloques de 3 puntos altos, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestro último bloque de 3 puntos altos, ahora subimos aquellas 2 cadenas que separan cada uno de los bloques. Venimos acá en el primer punto del primer bloque, que son aquellas 3 cadenas que habíamos subido al inicio, y vamos a hacer un punto deslizado con la última de las 3 cadenas, ¿sí? La que está más alta. Y acá tenemos nuestra primera vuelta finalizada. Empezamos la vuelta de número 2 subiendo 3 cadenas, que las vamos a dejar ahí por el momento. Vamos al siguiente espacio de punto, que es acá, y vamos a tejer un bloque de 3 puntos altos en ese espacio. Pero como ese espacio es una esquina, tenemos que hacer 2 bloques. Entonces, una vez que hacemos el primero, vamos a subir 2 cadenas y ahí hacemos otro bloque en ese mismo espacio de puntos, ¿sí? Porque nosotros queremos respetar la conformación de la esquina. Entonces, acá tejimos un bloque de 3 puntos altos, 2 cadenas, otro bloque de 3 puntos altos. Tenemos que repetir esa secuencia por todos los espacios que hay acá, que son 4. Ese que ya hicimos, ese y ese. Entonces, vamos a venir en el siguiente y hacemos el primer bloque de 3 puntos altos. Hacemos 2 cadenas de separación y hacemos otro bloque de 3 puntos altos acá. Vamos a hacer lo mismo en los espacios que quedan hasta llegar a esas 3 primeras cadenas que hicimos. Llegué acá en el último espacio, ya hice el primer bloque, las 2 cadenas, ahora me toca hacer el segundo bloque para terminar esa vuelta. Pero fíjense que como tenemos esas 3 primeras cadenas, ellas ya funcionan como un punto. Entonces de los 3 puntos del bloque que tengo que hacer ahora, voy a hacer solamente 2. Entonces hago el primero acá, el segundo, y una vez que tengo el segundo hecho, lo voy a unir con esas 3 cadenas con un punto deslizado, ¿sí? Y ahí cierro esa vuelta. Entonces fíjense que nosotros seguimos teniendo las 4 esquinas, que es 1, 2, 3, 4, pero ahora también creamos espacios entre las esquinas. Ese espacio de acá, ese de acá, ese de acá, ese de acá.
Y es lo que va a pasar en toda la prenda. O sea, a medida que vamos creciendo, nuestro cuadrado se va agrandando los espacios entre esquinas, pero siempre mantenemos 4 esquinas en total. Para esa tercera vuelta vamos a arrancar subiendo 3 cadenas. Y acá en ese espacio de acá ya subimos 2 puntos altos. Y ahí tenemos hecho nuestro primer bloque de 3 puntos altos. Esas 3 primeras cadenas funcionan como un punto y hacemos 2 más acá en el espacio, ¿sí? Vamos al siguiente espacio. El siguiente espacio es una esquina. Entonces, en las esquinas, ¿qué hacemos? Un bloque de 3 puntos altos, las 2 cadenas y después hacemos otro bloque de 3 puntos altos, ¿sí? Tenemos acá entonces nuestra esquina hecha, ahora vamos para el siguiente espacio. El siguiente espacio también es espacio del medio, entonces lo que nos toca es hacer 3 puntos altos, nada más, o sea, un bloque de 3 puntos altos. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta. En donde tenemos esquina, toca 2 bloques separados por 2 cadenas. Y en donde tenemos espacio al medio, es básicamente hacer un bloque de 3 puntos altos. Llegué al final de mi vuelta 3, ya tengo entonces mis 4 esquinas y ahora voy a unir el último punto de ese último bloque que hice acá con el primer punto de ese primer bloque del medio, que son aquellas 3 primeras cadenas. Hacemos acá un punto deslizado con la tercera de las 3 y cerramos la vuelta, ¿sí? Entonces fíjense que seguimos manteniendo nuestro cuadrado con 4 esquinas. Ahora fíjense que aumentamos la cantidad de espacios. Antes teníamos un espacio entre la esquina, entre una esquina y otra, y ahora tenemos 2 espacios, ¿sí? Entonces fíjense que a medida que vamos creciendo nuestro cuadrado, van aumentando. O sea, en la siguiente vuelta van a tener 3 espacios entre las esquinas, en la siguiente 4, en la siguiente 5, y es así que vamos aumentando nuestra prenda. Entonces vamos a empezar esa vuelta subiendo 3 cadenas, que van a hacer un punto de ese bloque de acá, pero no vamos a tejer en ese espacio. Vamos al siguiente y vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos solamente porque es un espacio del medio, ¿sí? El siguiente espacio es esquina, entonces vamos a tejer 2 bloques separados por 2 cadenas. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta, un bloque en los espacios del medio y 2 en las esquinas, separado por 2 cadenas, hasta volver acá en donde empezamos. Y no se olviden que cuando vuelven acá, esas 3 primeras cadenas ya funcionan como un punto. Entonces acá en ese espacio solo tienen que hacer 2 puntos altos más. Lo que sigue básicamente es ir repitiendo ese patrón de bloques de 3 puntos altos por la cantidad de vueltas que necesitemos para que ese cuadrado, digamos, sea la medida de nuestro tórax. Acá les muestro mi otro panel que ya lo tengo terminado para que ustedes vean entonces o pueden entender mejor cómo es que tenemos que seguir con el cuadrado que nosotros estamos tejiendo ahora. Como les había dicho, ese cuadrado tiene que alcanzar la medida total de nuestro tórax. ¿Y cómo se pueden tomar esa medida? Ustedes van a venir con su centímetro y se van a tomar su medida de hombro a hombro, ¿sí? Desde la punta de un hombro hasta la punta del otro. Una vez que ya tienen esa medida, ustedes tienen que ir tejiendo las hileras que corresponden para ir aumentando el cuadrado hasta que la medida desde un lado de su cuadrado hasta el otro supere esa medida de hombro a hombro que ustedes se tomaron. Por ejemplo, yo tengo 36 centímetros de hombro a hombro. Yo tejí acá en mi cuadrado un total de 15 vueltas. Y esas 15 vueltas me dan 40 centímetros, ¿sí? Que es la medida que supera mis 36 centímetros de hombro a hombro. Entonces, lo que yo les recomiendo es que justamente vayan tejiendo esas hileras y apoyen así sobre su cuerpo el cuadrado. Y fíjense si ya está muy cerca de la punta de un hombro y la punta del otro, o si les falta todavía, y vayan sumando las hileras. Una vez que ustedes agrandaron su cuadrado y ya tienen la cantidad necesaria de hileras para su talla, para su medida, ahí ustedes van a cortar el hilo y van a repetir todo el proceso de nuevo, porque nosotros necesitamos de 2 cuadrados iguales, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestros 2 paneles, ahora es el momento de unirlos para poder trabajar sobre las mangas. Entonces, vamos a utilizar nuestros marcadores de punto para definir qué cantidad de puntos vamos a dejar para nuestros hombros, qué cantidad de puntos dejaremos para nuestra cabeza y lo mismo haremos en los laterales, ¿sí? Qué cantidad de puntos vamos a dejar para el espacio de la manga y qué cantidad va a ser costura lateral. Como yo hice un total de 15 vueltas, acá
en mi borde, en cada uno de los lados de mi cuadrado, yo tengo un total de 15 bloques de 3 puntos altos, ¿sí? Entonces mi cuenta fue dejar 3 para un hombro, 3 para el otro. Y acá para el espacio de la cabeza me sobran un total de 9 bloques de 3 puntos altos. Acá para las mangas yo dejé un total de 6 para pasar mi brazo y para la costura lateral yo dejé un total de 9. Eso es para que ustedes tengan la referencia, pero lo ideal es que ustedes pongan más o menos los marcadores de punto en donde ustedes piensen que les sirve para que sea costura de hombros y espacio de la cabeza, y lo mismo acá en el lateral, espacio de la manga y costura lateral, y se pruebe la prenda. Ahora, para coser nuestra prenda, venimos con la aguja landera, la vamos a conectar a un pedazo de hilo. A mí siempre me gusta dejar un pedazo de hilo que sea el doble o el triple de la costura que yo tengo que hacer. Vengo acá en donde está el primer marcador y voy a pasar mi hilo. Saco el marcador y voy a pasar mi hilo hasta que quede un pedacito más o menos así, de ese tamaño. Voy a hacer un nudito común para asegurar la costura y después hago otro. A mí siempre me gusta hacer doble nudo porque me parece que queda más asegurada esa costura. Bueno, ahora vamos a pasar la aguja por el mismo agujero en donde hicimos ese primer nudo. Y ahora lo que vamos a hacer es, fíjense que los puntos, cada punto tiene hebra de delante y hebra de atrás, ¿sí? Entonces vamos a pasar la aguja por la hebra de delante del primer punto con la hebra de atrás del segundo, ¿sí? Del punto de atrás. Entonces, así se hace la unión. Hebra de delante con hebra de atrás. Hebra de adelante con hebra de atrás. Hacemos ese proceso hasta donde está el siguiente marcador. Cuando llegamos acá, en donde está el siguiente marcador, lo vamos a sacar, que es bien en la esquina de nuestra prenda. Pasamos la aguja por ese último espacio y ahora vamos a pasar de nuevo por ese último espacio y vamos a dejar así un loop en nuestro hilo, ¿sí? Pasamos la aguja por adentro de ese loop una vez y después repetimos el proceso de nuevo. Vamos a... Dejamos un loop así en la aguja y vamos a pasar en el hilo y vamos a pasar la aguja por adentro de ese loop. Y acá nuestra costura ya está cerrada. Ahora que ya terminamos la costura de un lado, ahora nosotros vamos a hacer la costura del otro lado, ¿sí? Y después tenemos que hacer la costura de los laterales, que es la costura desde el borde inferior de nuestro cuadrado hasta donde nosotros pusimos el primer marcador de la manga, ¿sí? Porque ese es el espacio de la manga. Una vez que ya tenemos hechas las costuras del hombro y también las costuras laterales, ahora vamos a trabajar sobre el agujero de las mangas y también sobre la parte inferior de la prenda para agrandarla un poquito. Entonces vamos a dar la vuelta en nuestro tejido para poder volver a la cara externa de nuestra prenda. Y ahora vamos a trabajar acá en el agujero de las mangas. Les quiero mostrar la otra manga que ya tengo más avanzada para que vean cómo es que vamos a trabajar. Acá tengo la manga. Básicamente es una manga en donde vamos a repetir los bloques de 3 puntos altos y en la parte del puño vamos a hacer esa finalización de acá que les voy a enseñar cómo. Entonces vamos a venir acá más o menos a la altura de la línea de costura. Lanzamos el hilo, venimos acá y vamos a hacer un bloque de 3 puntos altos, ¿sí? Una vez que ya tenemos ese bloque de 3 puntos altos hecho, ahora vamos para el siguiente espacio, que es acá. O sea que vamos a ir trabajando en los espacios dejados entre los bloques de la vuelta anterior, ¿sí? Entonces vamos a venir acá y hacer nuestro siguiente bloque de 3 puntos altos. Es básicamente repetir lo que venimos haciendo, pero ahora con hileras circulares, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo un bloque por cada uno de los espacios de ese agujero de la manga hasta volver acá. Nuestro último bloque va a ser acá, ¿sí? Pegadito prácticamente a aquel primer bloque que hicimos, o sea, sobre la línea de la costura, pero en ese caso del lado derecho, porque aquel había sido del lado izquierdo y ahora vamos del lado derecho de la línea de la costura y vamos a hacer nuestro último bloque de 3 puntos altos de esa vuelta. Y ahí cuando tenemos ese bloque listo, lo que vamos a hacer es conectar acá el último punto de ese bloque con el primero del primer bloque con un punto deslizado para cerrar esa vuelta, ¿sí?
Y básicamente lo que sigue ahora es ir tejiendo vueltas y vueltas de bloques de 3 puntos altos hasta que nosotros alcancemos la medida de nuestro brazo, ¿sí? Para que tengan una idea, en la otra manga yo tejí un total de 32 vueltas, que para mí fue lo suficiente para alcanzar el largo de mi brazo. Esa medida no es absoluta, quizá ustedes necesiten de 35 o 30 o 28. Lo ideal es que ustedes vayan tejiendo la manga y vayan probando a ver cuál es la medida que les sirve y cuál es la medida que ya alcanza el largo de su brazo hasta más o menos la altura del puño, ¿sí? Una vez que ustedes terminan las vueltas de bloques de 3 puntos altos de una manga, pueden hacer ya la otra manga o pueden hacer ya la finalización del borde de la manga para después empezar la otra manga. Ahora les enseño cómo hacer el borde. Antes de arrancar con la finalización de la manga, les cuento también cómo ustedes pueden agrandar la prenda en la parte del borde inferior. Si a ustedes les gusta la prenda con ese tamaño que tiene, o sea, el tamaño del cuadrado que habían hecho actualmente, no tienen que hacer nada en el borde inferior. Pero si ustedes quieren su buzo un poco más largo, del largo que tiene actualmente, lo que tienen que hacer es vueltas circulares con los bloques de 3 puntos altos alrededor de toda la abertura del borde, ¿sí? Es básicamente lo que hicimos en la manga. O sea, ustedes van a conectar el hilo acá y van a ir haciendo bloques de 3 puntos altos en todos los espacios y van a hacer vueltas y vueltas y vueltas hasta que el largo sea el largo que ustedes desean. Una vez que ya alcanzamos el largo deseado para nuestra manga, ahora vamos a hacer la finalización del borde de la manga, que va a ser la misma finalización para la otra manga y para el borde inferior. Entonces hacemos un nudito inicial en nuestra aguja, vamos a venir en cualquier espacio de punto y vamos a hacer un punto bajo. En ese mismo espacio vamos a subir una cadena y vamos a hacer otro punto bajo en el mismo espacio de punto, ¿sí? Vamos a saltar un espacio de punto, o sea, saltamos el que sigue y en el próximo, o sea, salto ese, vengo acá y voy a repetir la misma secuencia. Punto bajo, cadena, otro punto bajo, ¿sí? Vamos a repetir eso por toda la vuelta. Entonces salteamos el espacio que sigue y en el próximo, de nuevo, punto bajo, cadena, punto bajo, ¿sí? Por toda la vuelta esa secuencia hasta que volvamos al punto en donde empezamos, ¿sí? Cuando volvamos a donde empezamos, fíjense que cada uno de los puntos habíamos hecho un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Entonces vamos a venir con nuestra aguja en el espacio del medio, o sea, entre los dos puntos bajos, en el espacio de la cadena, y vamos a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta. Ahora vamos a subir una cadena, solo para que podamos trabajar en ese mismo espacio de punto. Ahora hacemos la secuencia. Punto bajo, cadena, punto bajo. Vamos a repetir la misma secuencia que hicimos abajo, pero siempre veniendo acá, en el medio de los dos puntos bajos, o sea, en el espacio de la cadena. Y ahí hacemos punto bajo, cadena y punto bajo, ¿sí? Llegué al final de la vuelta y ahora la voy a cerrar poniendo la aguja acá, entre los dos primeros puntos bajos que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado. Para mí, la finalización con esas dos vueltas ya está, pero si ustedes quieren pueden sumarle una vuelta o dos vueltas más, ¿sí? Entonces ahora, como para mí ya está, voy a subir dos cadenas, hago un loop en mi hilo, vengo con la tijera y lo voy a cortar. Y ahí ya está la finalización del borde de esa manga. Lo que queda ahora es hacer la finalización de la otra manga, ¿sí? Para que tengamos las dos mangas iguales, que acá ya la tengo hecha, y también hacer la finalización en el borde de nuestra prenda. Les cuento que yo para mi prenda le sumé 5 vueltas más, entonces fíjense que acá se terminaba mi costura, o sea, se terminaba mi cuadrado, y yo le sumé 1, 2, 3, 4, 5 vueltas más de bloques de 3 puntos altos para poder agrandar un poco la prenda, como les había explicado, que lo pueden hacer también. Y al final le sumé las mismas 2 vueltas de finalización que hice recién en la manga, ¿sí? Acá están mis 2 vueltas de finalización. Una vez que hayan terminado todas las vueltas que quieren para el borde inferior y hayan hecho las finalizaciones de la manga y del borde inferior, lo último es esconder todos los hilos colgantes con la aguja lanera y cortar los pedacitos remanentes. Y fin, ahí su prenda va a estar finalizada y lista para que la usen. Espero que les haya gustado el tutorial. Si llegaron hasta acá, no se olviden de dejar el like, suscribirse al canal y compartir el tutorial con sus amigas crocheteras. Gracias por mirar el video y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!